Y compartimos la alegría de Monseñor Luis Bambarén. Por cierto, el Perú entero la va a compartir. Y es que Juan Pablo II ha formado parte de nuestra historia. Estamos en nuestros estudios con Teodoro Díaz, él es comunicador social católico, a quien también de alguna manera afecta muy bien esta noticia. ¿Cómo estás, Teodoro? Bienvenido a JN Noticias. Sí, un gusto, Ismael, estar aquí en JN 19. Muy contento con esta tan gratísima noticia, ¿no?, sobre Juan Pablo II y sobre Juan XXIII. De quien vamos a hablar más adelante. Muy pocos saben que Juan XXIII tiene una influencia muy grande en nuestro país y lo vamos a descubrir también en esta entrevista. Juan Pablo II y sus visitas en nuestro país, ¿has tenido oportunidad de verlo en su momento? Claro, efectivamente, este santo que ya está, ¿no?, a puerta de ser canonizado, visitó 2 veces el Perú, en el año 1985 y el 1987. Y Juan Pablo II ha sido el gran pastor de la humanidad, porque él ha ido al encuentro de todos los fieles. Es realmente el gran pastor, porque ha ido a los lugares más recónditos, llevando la palabra y llevando a todos los fieles esa esperanza, ¿no? Ha sido el líder. Exacto, y eso es lo que hace de Juan Pablo II una figura no solamente en la Iglesia Católica, sino en todo el mundo, en las diferentes religiones, porque eso sí es cierto, ha unido religiones de alguna manera. El día de su muerte, por ejemplo, todos estaban allí, en mancomunidad. Efectivamente, ¿no? Ha sido un personaje reconocido no solo en el mundo católico, sino a nivel universal, ¿no? Y no se hace más que esta gran noticia confirmar, ¿no?, lo que significa Juan Pablo II, ¿no? Un hombre que realmente cambió, ¿no? Cambió toda la manera como la Iglesia se acerca al pueblo de Dios, porque había una distancia, pero él empezó a usar todos los medios de comunicación de una manera espléndida, ¿no? Se acercaba, era tan cercano a todas las personas. ¿Quién no lo escuchaba, Juan Pablo II? Todos lo hemos podido escuchar, porque usó los medios de comunicación en su máxima expresión. Inclusive hay una carta apostólica, ¿no?, El rápido desarrollo, donde él habla de que no hay que tener temor a utilizar los medios de comunicación, sino que hay que estar ahí, ¿no?, presentes, hay que utilizarlos en el buen sentido para la evangelización. Y es algo que siguió Benedicto XVI en su momento, hoy el Papa emérito, y también lo hace el Papa Francisco a través de las nuevas tecnologías, que es algo que de alguna manera inició Juan Pablo II. Efectivamente, ¿no? Juan Pablo II fue, digamos que antiguamente la Iglesia tenía mucho temor de utilizar estos medios de comunicación, ¿no? Es toda una evolución. Entonces se consideraba que el cine, la televisión a veces eran corruptores, ¿no? Era un peligro. Pero a partir de... hay cambios, ¿no?, con estos documentos de la Iglesia. Juan Pablo II saca esta carta apostólica, El rápido desarrollo, en el cual más bien motiva a todos los católicos a entrar a los medios de comunicación, a comunicar el Evangelio, ¿no? Ese gran poder que tiene, ¿no?, de llegar a las personas. Y ese llegar a las personas y esa motivación que ha tenido frente al mundo entero es lo que hace que hoy Juan Pablo II sea canonizado prácticamente en tiempo récord. Y eso es un tema que también hay que destacar. Sí, efectivamente, ¿no? Este milagro, ¿no?, que se ha confirmado, pues, ¿no?, hace pues el hecho de que sea una maravilla, pues, ¿no?, tenerlo a Juan Pablo II ya como santo. Pero hay que tener en cuenta que él ha sido el papá espiritual de generaciones enteras, porque él ha sido, su pontificado ha sido larguísimo. Sí. Y entonces hay muchas personas que quizás no tienen un padre, no han tenido alguien que les guíe. Entonces han visto en Juan Pablo II el modelo a seguir, ¿no? Él decía los pasos por donde debe ir la humanidad. Y mucha juventud ha seguido sus pasos, que ahora son adultos, ¿no? Y durante ¿cuántas generaciones se han guiado por Juan Pablo II? Y Juan Pablo II también siguió los pasos de otro grande, el Papa Bueno, Juan XXIII, que también hoy se ha anunciado y confirmado que será canonizado muy pronto, tal vez antes de fin de año. Ambos pontífices serán canonizados. ¿Cuál es la influencia de Juan XXIII en la Iglesia? ¿Por qué es tan importante para la Iglesia Católica, Teodoro? Juan XXIII fue el gran propulsor del Concilio Vaticano II. La Iglesia antes de Juan XXIII, digamos que estaba un poco distante del mundo, ¿no? Porque las misas eran en latín, o sea, había pues un divorcio, ¿no?, entre el pueblo de Dios y lo que se presentaba en la Iglesia, ¿no?, cómo se presentaba. Entonces no se entendía, era un poco oscuro. Pero justamente Juan XXIII va a promover esos cambios y su manera de ser él tan sencillo, tan cercano, también hace de que simplifica todo, ¿no? Las misas ya no son en latín, sino en castellano.
la música en las misas, todo eso son reformas que se dan a través del Concilio Vaticano II. Claro. Pero todo eso hace traslucir también su personalidad de Juan XXIII, que era hijo de campesinos, de una familia muy humilde, y cómo él llega hasta lo más alto, y él habla de la mano de Dios. Todo se lo debo a Dios, yo no soy nada, yo soy un humilde campesino, el más pobre de los campesinos. Ahora, hablábamos al comienzo sobre la influencia que Juan XXIII tuvo en nuestro país, y esto no lo sabe mucha gente. Juan XXIII canonizó a San Martín de Porres en el año 1962. Fue quien nos dio ese gran regalo de la santidad también en nuestro país. Sí, ese es un dato muy curioso y que prácticamente está escondido, ¿no? Sí, pues. Las generaciones actuales, ¿no? No lo conocemos mucho, porque realmente pues no hemos nacido en 1962, claro. 63, entonces no había manera de quizás de enterarse. Pero es otro detalle importante, ¿no?, de Juan XXIII, que ha sido pues el Papa bueno. Así es. Porque tenía un carácter tan afable. Él tenía pues en su historia, él fue como un diplomático, porque tenía unas maneras de ser tan amigable, fue nuncio apostólico, y sus maneras de ser era una persona muy humana. Él fue enfermero en una de las guerras que hubo, en la Primera Guerra Mundial. Entonces tenía una gran humanidad este personaje de Juan XXIII, ¿no? Él vivió pues todas esas experiencias, y una persona muy sencilla, muy afable. Era de lo más sencilla, ¿no?, que se ha podido encontrar, ¿no? Este ha sido un regalo doble el que hoy se ha anunciado para la Iglesia Católica, para la comunidad en general. Teodoro, ¿te puedes imaginar cómo va a ser ese día de la celebración? Porque se habla de que sería mancomunada, de que ambos beatos serán canonizados al mismo tiempo. Bueno, eso todavía está por confirmarse. Es realmente una gran fiesta, ¿no? Que el Perú lo tiene que celebrar, porque nosotros lo hemos vivido, ¿no? En el caso de Juan Pablo II, lo hemos tenido acá, lo hemos acogido, y ahora lo vamos a celebrar, esta canonización. Yo pienso que es un día muy especial hoy, y el día que en diciembre supuestamente se va a hacer la canonización efectiva, entonces también va a ser un momento grandioso, ¿no? Grandioso, por cierto, y el Papa Francisco va a quedar en la memoria de muchas personas, no solo por este hecho, sino por muchos otros. Hoy, por ejemplo, ha sido ya publicada la encíclica del Papa Francisco, Luz de la Fe, Lumen Fides. Extraordinario, son 3 buenas noticias, por cierto, que la Iglesia Católica ha tenido el día de hoy. Sí, efectivamente, el Papa Francisco es un Papa pues que va al desafío de los tiempos, ¿no? Los tiempos actuales tan duros, tan complicados. Este Papa parece mentira cómo está afrontando todas estas realidades tan complejas, ¿no? Que en su debido momento Juan Pablo II también enfrentó con mucha firmeza, ¿no? Un mundo en que de antivalores, él fue un bastión de que los valores no pueden cambiarse. Claro. Entonces, en el caso del Papa Francisco, él está incidiendo en los problemas actuales, ¿no?, bastante graves, y con mucha firmeza también. Un tema que sin duda vamos a analizar más adelante. Teodoro Díaz, gracias por estar con nosotros. Un gusto.